Bien, hermanos, tenemos otro día más concedido por el Señor. Siempre os lo digo, porque es verdad. Y porque estamos cada día un poquito más cerca de la última reunión. Cada día nos acercamos un poquito más a la partida a la patria celestial. Seamos llevados al cielo, o de a uno, o todos juntos. De una de las dos formas va a ser. Y como estamos cada día más cerca, cada día la fe es un poquito más probada. Cuando estamos por acceder a lo sublime, la fe es probada un poco más. El justo será probado, dice el Salmo 11. Y es verdad, por dos razones. Primero, porque está escrito. Segundo, por la experiencia que vivimos día a día. Y en la medida que el final de la carrera se acerca, el cansancio abruma. El momento más peligroso de la carrera es el final. Cuando las fuerzas escasean, pero que cuando hay que poner toda la fuerza que queda para el tramo final y para acabar la carrera. Es un poquito más difícil. Los músculos no responden, parece que no tenemos más aire. Y ahí, hermanos, hay dos opciones. O decimos no se puede y nos sentamos al costado del camino y vemos cómo los demás siguen corriendo. O asumimos la responsabilidad de la dificultad y seguimos adelante. Y en eso estamos, queridos hermanos. En eso estamos. A través de la historia de la Iglesia, millones han quedado en el camino. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de no acabar la carrera como se debería. Y aquellos que han llegado al final de la carrera dando pena. Y mi oración es que Dios nos libre de esto. Es lo peor que nos puede pasar. ¿Somos salvos? Sí, por gracia, hermano. Sí, por gracia, sí. Pero en relación a todo lo que cantamos, y recién hemos terminado el corito número 11, que dice su poder, gran poder, sobrenatural poder. ¿Es verdad esto o es un corito? Porque si es un poder sobrenatural y mi Jesús todo puede hacer, creo que también me puede poner sobre los pies y fortalecerme, darme la potencia y la fortaleza que no tengo y sacudirme de ese estado de anestesia, ¿no? En el cual no es difícil entrar, pero que es muy difícil salir. Y apelamos a esto. Su poder, gran poder, sobrenatural poder, mi Jesús todo puede hacer. Porque si esto es verdad, y lo es, pues entonces nadie más interesado que el Señor Jesús en mostrar estas cosas. En momentos en donde el desaliento y la indiferencia, hermanos, lo arrasa todo. Yo no sé si a ustedes les sucede o les pasa. Uno mira alrededor y dice, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Con indiferencia, una iglesia indiferente, como con grandísima edad, arrastrando los pies, aquellas personas que apenas pueden caminar, que arrastran los pies, que hay que llevarlos de un brazo, así, uno lo pone de un brazo, el otro de otro brazo y lo van llevando.
porque solo no va y solo se cae. Bueno, cuando eso sucede con mucha edad es comprensible. Pero cuando eso pasa espiritualmente es terrible. Terrible. En la carta a los Gálatas, hermanos, la carta a los Gálatas quisiera leer con vosotros. Dice la palabra de Dios. En el capítulo 6, Gálatas capítulo 6, una advertencia, hermano, pero de terrible peso. Y lo grave es que está en la palabra de Dios. Esto no lo dijo un diputado, un rey, el presidente de gobierno, el presidente de la Unión Europea. No, 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 no. Esto no lo dijo un ángel. No, 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 no. Esto no lo dijeron todos los ángeles juntos. No, tampoco. Es palabra de Dios. En el versículo 7 del capítulo 6, Gálatas 6, 7. La advertencia, hermanos. Alguien dirá, lo hemos leído varias veces. Sí, muy pocas. Los hemos leído. Muchas, pero igual muy pocas. Porque la advertencia es terrible, hermano. Y creo que es oportuno volver a ella. No os engañéis, dice acá. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esos dos versículos, hermanos. El 7 y el 8 del capítulo 6 de Gálatas. Esto está escrito a la iglesia, hermanos. Cuidado, que no es para incrédulos. A la iglesia Dios le dice, no os engañéis. No os engañéis. Cuidado, una advertencia. Esto tiene tanto peso como no hurtarás. Es un mandamiento. Mandamiento con advertencia. No os engañéis. Con lo cual está la posibilidad de engañarnos. Por eso la advertencia. No os engañéis. Porque parece que lo que uno hace termina ahí. Tiene gran recorrido. Yo sé cuando algo empieza, pero nunca sé hasta dónde llega. ¿Dónde va a terminar lo que yo comienzo ahora? Solamente Dios lo sabe. Y por otra parte, me dice, no os engañéis. ¿Dónde está el engaño? En que podemos llegar a creer que Dios puede ser burlado. O que parece que Dios no se da cuenta de algo. Como alguien hace algo y parece que no pasa nada, podemos llegar a pensar de que Dios no se dio cuenta. O que como me ama tanto, miró para otro lado y dijo, no, está todo bien, igual no pasa nada. Es un buen chico. Solamente que se ha equivocado, pero no pasa nada. No es así. Dios no puede ser burlado. ¿Y dónde está la esencia del problema? En que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley, hermanos. Una ley de la siembra y la cosecha. De la siembra y de la siega. A nadie se le ocurre sembrar zanahorias y cosechar tomates. O esperar cosechar tomates. Siembra el campo, todo el campo de zanahorias, y cuando va a levantar la cosecha dice, ¿qué pasa? Que no tengo ningún tomate. No, porque no ha cosechado. Va a cosechar lo que sembró. Sembró zanahorias. Esto que parece infantil lo que estoy diciendo,
y lo es, y no lo es. Es una ley que es inexorable. Y quien se dedica a la ganadería, el que se dedica a la ganadería, hermanos, y, y pone una vaca y un toro juntos, no tendrá caballos, hermano. Tendrá un ternero. Ya está. Y no hay forma de tener otra cosa. Eso que lo entendemos, porque a ningún agricultor se le ocurriría semejante tontería. Sembrar zanahorias y después ofrecer una gran cosecha de tomates y salir a vender la producción de tomates. No venderá ni uno porque no tiene tomates. Ha sembrado otra cosa. Esto es igual, hermanos. Cuando se elige la semilla, se está eligiendo la cosecha. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No tiene otra, hermanos. No tiene otra. El que siembra en el engaño va a cosechar. Es terrible. Es terrible y por algo Dios se lo dice a la iglesia de los Gálatas y a nosotros. No nos engañemos. Cuando llegue la hora de la cosecha, se nos va a llenar las manos de lo que cosechamos y ahí nos llevaremos una enorme decepción. Porque ahí nos gustará tener una buena cosecha, pero hemos tenido una mala siembra. Y con una mala siembra, que nadie espere una buena cosecha. Si la semilla que se elige es mala, la cosecha será fatal. Y cuando el agricultor elige la semilla, se está jugando el trabajo de muchísimos meses. Entonces, si hay algo que no se puede ahorrar, es en la compra de la semilla, porque estropeamos toda la cosecha. Voy a comprar la semilla más barata. La semilla más barata dará una cosecha que después habrá que dársela a los cerdos, porque no la comprará nadie. Espiritualmente es igual, hermanos queridos. Es igual. La siembra de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuánto se lee? ¿Cuánto lee la iglesia? Hablando en términos generales, ¿cuánto lee la iglesia la Biblia, hermanos? ¿Cuán poco se lee las Sagradas Escrituras? Sí, se puede argumentar muchas cosas y muchas explicaciones. Que yo escucho igual. Algunos me dicen, no, yo no lo leo porque pongo el audio y entonces escucho la Biblia leída. No se engañe, no es así. No es así. No es la Biblia leída. Porque si vamos en la carta a los Efesios, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo ahí. En el capítulo 3 de la carta a los Efesios, verso 2, dice, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio como antes he escrito en breve. Y ahora dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia, donde la iglesia está formada por judíos y gentiles. Es un gran misterio, un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Pero, dice, os he escrito brevemente, dice, y leyendo lo cual, leyendo, podáis entender. Eso de la Biblia oída puede estar muy bien para alguien que es ciego. Y es mucho mejor que nada, lógicamente.
Pero quienes tenemos la bendición de ver, quienes vemos, quienes no somos ciegos, tenemos la bendición de leer, porque la Escritura dice leer, dice escudriñar las Escrituras. Escudriñar es una profunda lectura, seria lectura de la palabra de Dios. Una lectura con dedicación, con esfuerzo, con apartar tiempo para eso. Eso es escudriñar las Escrituras. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el Señor lo dice claramente. El Señor Jesús dice escudriñar las Escrituras. Acá dice leyendo, dice el apóstol Pablo. Bueno, entonces, primer punto, hermanos. La lectura es la siembra de la palabra de Dios en el corazón que dará su fruto en su tiempo. Y lo que el hombre sembrare, eso también segará. De lo contrario, nos iremos al cielo, hermanos, porque es por gracia que somos salvos, por gracia, nada más que por gracia. La salvación es un regalo, por lo cual nadie se va a jactar del regalo. Pero no podemos ir al cielo con las manos vacías, hermano. Con una siembra muy escasa y con una cosecha más pobre todavía. Depende de lo que yo dedique a la palabra, son los frutos que vamos a tener, hermanos queridos. No perdamos de vista estas cosas. Porque el que siembra para su carne, y la carne es todo aquello que se opone a Dios y a su palabra. Es el viejo hombre. Vamos a la carta a los Gálatas, hermanos, nuevamente, para leer lo que vimos. Gálatas 6, el verso 8. El que siembra, dice ahí, leamos bien, hermanos. ¿Cómo dice? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mire qué cosecha. Y no conozco ninguna corrupción que huela bien, porque se pudrió. Y lo que se pudrió, lo que se corrompió, afuera lo antes posible porque apesta toda la casa. Y lo antes posible. Bueno, el que siembra para su carne. Y repito, hermanos, nuestra carne es lo que se opone a la ley de Dios, lo que se opone a la voluntad de Dios. Lo que hace 40 años capaz que conocemos, pero se resiste a sujetarse a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, leamos bien, todo lo que el hombre sembrare, eso, y no otra cosa, eso también segará. Creo que hermanos queridos, es por demás claro, yo no le quiero agregar ninguna palabra a esto. Que nadie puede decir delante del Señor que esto es complicado, esto es difícil. Esto es muy sencillo. Siembre una zanahoria y cosechará una zanahoria, ya está. No hay más. No hay más. Eso es todo. No se puede esperar otra cosa. Siembre para la carne, alimente los deseos, alimente los pensamientos, alimente los gustos, alimente el ego y va a cegar corrupción. Y la corrupción nadie la empaqueta y la guarda en un armario para que esté para siempre ahí, fuera, posible. Carne que se corrompió es insufrible. Por error se quedó fuera de la nevera. Llegamos y fuera con todo, porque además es irrecuperable.
No hay tratamiento que le quite la corrupción. Ni todos los científicos juntos. Entró en descomposición afuera. Cuando eso pasa espiritualmente, el daño personal y colectivo a todo el grupo, a toda la congregación es terrible. Por eso esta advertencia, queridos hermanos. Por eso esta advertencia que me la hago a mí mismo. Son sencillos pensamientos. Esto no pretende ser un estudio. No. Tenemos cientos, como siempre digo, cientos de estudios. Si quieren, después les puedo proveer cuadernos de estudio. No digo que sean malos. El asunto no es en los estudios, el asunto es después la aplicación de lo que se estudia. La primera pregunta, muy sencilla, ¿cuánto tiempo por día ando con la Biblia en la mano? ¿Cuánto tiempo le dedico a la palabra de Dios? Por día. Porque comer sí que comemos todos los días, ¿eh? Eso sí. Porque ¿cómo lo vamos a comer? Claro. ¿Y espiritualmente qué? Claro, si uno no come espiritualmente, después anda por ahí que no puede con nada. Cualquier dificultad lo turba, le viene el ataque de nervios, la crisis de nervios, la ansiedad, las crisis de angustia, los desmayos. ¿Eh? Falta fuerza, claro, porque no está alimentado. Después el escalón más pequeño le resulta muy alto. ¿Tiene fuerza? No tiene fuerza y después se carga de una cantidad de por qué me pasa, y por qué, y cómo, y no entiendo, y por qué Dios lo permite, y todas esas preguntas que las haga un incrédulo, bueno, pero que las haga un creyente, como las he escuchado en el paso de los años. Pero no entiendo por qué Dios permite. Están aquellas cosas que son la voluntad agradable de Dios y están aquellas cosas que es la voluntad permisiva de Dios. ¿A Dios le agrada que yo peque? No. ¿Lo permite? Sí. Sí. Sí, porque me respeta. ¿Qué hago? Él sabe que voy a pecar y me manda 6, 7 ángeles para que no peque, para que me impidan pecar. No, no lo hace. No, no. Es decir, que ¿es la voluntad agradable de Dios? No, pero es la voluntad permisiva. Entonces cuando alguien dice, mire, ¿por qué Dios permite? Y porque respeta, ¿se agrada? No, pero es lo que yo elegí hacer. Y cuando vienen las consecuencias, viene la pregunta, ¿por qué Dios lo permite? Y porque el que lo elegí fui yo. Yo elegí eso. Y Dios me respetó y me dejó seguir adelante. Y ahora, y ahora, y ahora estamos ahí. ¿Que Dios tiene misericordia y me perdona y me socorre? Ah, sí, claro que sí. Pero es inevitable. Inevitable. Y quisiera terminar con un texto, hermanos, que está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Números. Libro de Números. Capítulo 32, 23. Cuando el Señor, a través de Moisés, le dice a aquellas tribus de Rubén y de Gad que si no obraban la voluntad de Dios, dice, mas si así no lo hiciereis, he aquí habréis pecado a Jehová y sabed que os alcanzará vuestro pecado.
Ya está. Nos alcanzará. No importa cuán rápido seamos nosotros o creamos serlo, o cuán listo nos parece que somos, o cuántas precauciones creemos que estamos tomando, nos va a estar esperando allá adelante. A veces una decisión que hay que tomar para corregir algo, lo tiramos para adelante, ¿no? Decimos, allá un poquito más adelante, ya lo haré, ya lo haré. Y eso, que nosotros lo enviamos para adelante, es como que va andando en la calle y va una o dos calles para adelante, lo pone más adelante. Cuando lleguemos allá, nos va a estar esperando ahí. Y el pecado y los problemas son como los niños, crecen. Y lo que hoy tiene un tamaño determinado, cuando eso lo tiremos para adelante y nos encontremos dentro de 15 días con ello, dentro de una semana, un mes, 4 días, la situación esa la vamos a encontrar más adelante y más grande. Y va a ser más difícil resolverla. Porque el pecado, que es un monstruo, toma volumen, toma aumento de cuerpo y lidiar con un monstruo más grande ya es más difícil. Y como nos parece que en el tiempo, si uno tira para adelante, parece que no tiene problemas, a lo mejor lo vuelve a hacer. Y el asunto va para adelante. Y después caminamos algunos días aparentemente sin problemas. Hasta que llegamos ahí nos va a estar esperando. Nos alcanzará. Y aunque miremos para atrás y vayamos muy rápido y parece que no hay nada, sepas, dice, sabed que os alcanzará vuestro pecado. Esto es una sentencia, hermanos queridos. Si el pecado no se trata, no se resuelve, no se corrige, Dios no lo perdona. Dios perdona todo pecado confesado y del cual nos arrepentimos, sin duda. Pero todo pecado que esté intacto, vivo y creciendo y lo estemos mimando y acariciándolo, Dios no trata con él. Y seremos esclavos de esa situación, nos agrade o no. Y de la cual no podremos salir por nuestro propio medio. Por eso dice, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. ¿De qué me tiene que libertar? Del pecado que me habrá alcanzado. Y de eso no hay padre, madre, hijo, hija, nieto, nuera, pastor, misionero, ángel. Eso no lo resuelve nadie, hermanos. Porque nadie puede resolver ese tema. Eso después nos socorre Dios o no hay forma. Y hay veces que el corazón se endurece más todavía, el pecado nos alcanza y nos endurecemos más que antes todavía, porque entonces decimos que el culpable es Dios de lo que nos pasa. Y entonces el corazón se revela contra Dios. Terrible. Ese es el corazón humano. Eso es lo que se llama corrupción. De su carne segará corrupción. Es una sentencia, hermano. ¿Quién da vuelta a eso? Habría que cambiar la palabra de Dios. Si alguien logra cambiar la palabra de Dios y hacer que no funcione, eso quedará sin efecto. Mientras tanto, no. Está ahí. Iremos a la carta a los Gálatas todas las veces que querramos, ahí estará. Nos estará esperando ahí. Y cada vez que voy a él me dirá, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado con estos asuntos. Porque lo grave es que me encuentre la partida, hermanos, en esta situación. ¿Que vamos al cielo? Sí, sí.
Porque es por gracia, repito. La salvación es por gracia. Pero la fidelidad, el deseo de hacer la voluntad de Dios, eso es voluntario. Ahí está la voluntad. Lo otro es un regalo. Pero el obedecer es cuando la voluntad se somete y dice, Señor, sí. Es como tú dices y quiero hacer como tú dices. Y como me he equivocado, perdóname, que quiero corregir y tomo las medidas para corregir. Si soy un hombre que no estoy muy acostumbrado a andar con la Biblia en la mano y a leer la Biblia, empiezo a tomar las medidas para leer la Biblia, para corregir ese pecado. Y empezar a ver qué es lo que me impide, qué es lo que me roba tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Y la corrección implica de que todas esas cosas que me roban tiempo, fuera con eso. Pues es un enemigo muy velado que me cierra el camino de la Biblia. Me cierra la Biblia, aunque la tenga abierta. Porque la puedo leer con preocupaciones y pensando que ahora tengo que llamar acá, que llamo allá, que me van a llamar. Que... No. Entonces, cuando leemos las Escrituras, un sano consejo, hermano. Todo móvil y teléfono apagado. Y encerrarme en mi habitación y decir, por un tiempo no estoy para nadie. Voy a leer, ¿alguien precisa algo? ¿No? Bueno, no estoy para nadie, hasta que no termine no cuenten conmigo. ¡Qué barbaridad! El primer día se va a enfadar alguno, el segundo día también, el tercero también. Después de 10 días están todos acostumbrados de que es así y ya no pasa más nada. Pero es una batalla. Es una batalla. Y después se van a acostumbrar a que si no, si está la puerta cerrada, no, dejalo porque no atiende a nadie. Y como el móvil nuestro estará apagado, a lo mejor nos van a llamar a otro móvil de la familia. Como no nos pudieron localizar, nos van a llamar a otro. Y los demás van a decir, no, mirá, a esta hora yo no te puedo, no se puede poner porque está ocupado. No, yo a esta hora no lo puedo llamar porque no lo voy a interrumpir. ¿Qué pasa? Está leyendo la Biblia. Está loco. Muy loco. Loquísimo. Pero no cedemos terreno. Son medidas necesarias, hermano. Son medidas necesarias. Que después, cuando nos llamen y otra vez diga que el teléfono que usted está apagado fuera del área de cobertura, van a decir, ah, sí, está con la Biblia. Ya saben, ya sabrán. Se acostumbran. Lleva un tiempo, pero se acostumbran. Y después ya no pasa más nada. Pero habremos ganado esa batalla. De lo contrario, tengan por sentado, el día que ustedes toman la Biblia y abren la Biblia, van a picar abajo, van a picar el portero, va a sonar el teléfono, va a sonar el teléfono al lado, el niño de arriba va a llorar. Es así, es así. Es una batalla muy sutil, que nos puede cerrar la Biblia teniéndola abierta. Y después nos leemos 2 versículos, apurados, con la cabeza en otra cosa, cerramos la Biblia y estamos contentos porque hoy ya leímos. Y el diablo a las risas con nosotros. Nos ha robado. Y hasta pensamos que Dios nos tiene que bendecir porque ya hemos leído. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Que en días de bonanza es una cosa, cuando llegue la crisis, cuando llegue el momento difícil, que llegará, no sé de qué manera, no sé cuándo, no sé dónde, pero llegará, ese día vamos a poder echar mano a todo aquello que tenemos reservado en lo profundo del corazón, si lo tenemos, y si no, no, porque no habrá nada. Y alguien dijo que las crisis hacen a los hombres. No. Las crisis lo único que hacen es mostrar de qué están hechos los hombres en el momento de la crisis. Ese es el momento de la verdad.
¿Cuánto conozco de la Escritura? No acá, en el corazón. En el corazón he guardado tus dichos. Para que cuando empiecen todas las crisis alrededor, podamos ayudar a todos, teniendo una palabra oportuna, mostrándoles lo que es la paz de Dios, mostrándoles lo que es que Dios guardará nuestro corazón, nuestro entendimiento en Cristo, y poder compartir con los otros algo diferente, y eso marcará la diferencia. Y marcará a los demás, porque nos habrán visto en el momento más difícil con una paz que nadie puede entender. Es la paz de Dios. Y si no, correremos como todos y nos tendrán que ayudar como a todos y entonces me van a decir, ¿y para qué tienes la Biblia? Yo no tengo Biblia y me pasa igual que a ti. Tú tienes Biblia y te pasa igual que a mí. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que no atesoré la palabra de Dios en su momento. Llegó la crisis y me encontró con las manos vacías. Y en el momento de la crisis no se puede ir a tomar nada, porque cuando estalla la guerra no es tiempo de entrenarse, es tiempo de actuar. Y si llegó la guerra y no sabemos ni cómo funcionan las armas, bueno, estamos liquidados. Hermanos, os dejo con estos pensamientos muy sencillos, muy sencillitos, pero de todo corazón, para que abordemos estos temas, porque queda muy poquito tiempo, hermanos. Muy, muy poquito tiempo. Gastemos el tiempo en lo único que vale la pena, hermano. Y lo demás quedará sin hacer. Porque si nos tienen que dar sepultura esta tarde o mañana, las cosas quedarán sin hacer. Las harán otros. Hay tres posibilidades, mire. Lo que nosotros teníamos que hacer, si partimos, hay tres posibilidades. De que venga otro y lo haga mejor. Que venga otro y lo haga mucho peor. O la tercera, que quede sin hacer. ¿Y saben lo que va a pasar? Nada. Nada. Absolutamente nada. Nadie se enterará de nada y además a nadie le importará nada. De aquellas cosas que yo me perdía el sueño y corría y todo. Nadie se va a enterar de nada. Entonces ocupémonos de lo que para vida eterna permanece. Que de eso se ocupará el Señor, nada menos. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta muy pronto. Firmes en el Señor, Maranata, que en cualquier momento nos marchamos. Hasta luego.